Bienvenidos y bienvenidas aquí en mi canal. Yo soy Sergio Blandi, manager deportivo profesional. Y nada, vamos a ver un poco, este es el primer vídeo en español del canal, entonces no hay mejor partido que el Derby de Madrid para empezar. Un derby muy caliente, como he puesto también en el título. Pero la verdad es que de verdad un derby de fuego, pero no ha sido un partido fenomenal, vamos a decir así. Pero es siempre un derby de Madrid y lo vamos a analizar juntos, a ver un poco lo que ha pasado. Bueno, lo sabéis ya. Pero vamos a ver un poco cómo llegaban los equipos. Pero antes de empezar, os invito a inscribiros al canal, a dejar un like, a compartir si os gusta el contenido, y van a llegar más contenidos así, ojalá. Y bueno, nada, vamos a empezar, vamos a ver un poco cómo llegaban, como he dicho, ¿no? Los dos equipos llegaban de una manera bastante diferente, porque Real Madrid no estaba en un periodo muy bueno. Llegaba desde de un partido perdido, ¿no?, contra el Betis, como sabéis, y luego tenía Bellingham descalificado por este partido, no tenía Ceballos, que hasta ahora, porque por una lesión, porque hasta ahora ha sido un jugador muy importante por el mediocampo de Real Madrid, y al mismo tiempo Valverde no estaba al 100% y ha jugado de defensa, y la fase defensiva de Real Madrid no estaba, o sea, no iba muy bien. Y a lo mejor también había otra cosa que, como sabéis, Vinicius, ¿no? Vinicius esta temporada no está jugando muy bien. Y entonces, al ver un poco también, pasando por el Atlético de Madrid, como llegaba el Atlético de Madrid, que llegaba de una manera totalmente diferente, porque está segundo en la Liga, está luchando también, bueno, también el Real Madrid, pero tiene toda la plantilla disponible. Si vamos a quitar al Lemar, porque ya está fuera de los planes del Atlético de Madrid, no tenía los playoffs, no ha hecho los playoffs, ¿no?, para llegar a estos octavos de final, y luego tiene la vuelta en casa, tiene el partido de vuelta en casa, el Civitas Metropolitano, y vamos a ver un poco lo que va a pasar, porque la atmósfera ahí está muy caliente. Y también tiene un Julián Álvarez que está en un estado de forma fenomenal. Y entonces vamos a entrar un poco en el partido. Ya sabéis cómo ha terminado. Ha ganado 2-1, ¿no?, el Real Madrid, un resultado que, al ver un poco lo que hemos visto, ¿no?, ahora mismo, parecía un poco difícil, pero bueno, ya sabemos, el Real Madrid es un gran equipo. Y, o sea, sabe cómo manejar, ¿no?, como Ancelotti también es un gran entrenador y sabe cómo manejar un poco, ¿no?, estos momentos difíciles, cómo enfrentar un equipo como el Atlético de Madrid. Y de hecho, el Atlético de Madrid, si vamos a ver un poco, merecía más, y yo espero que los aficionados de Real Madrid no se van a quejar por esto, pero bueno, es evidente que el Atlético de Madrid ha jugado mejor, pero sí es verdad que Real Madrid, al ser un gran equipo, como he dicho antes, ha sabido disfrutar de las dos ocasiones. Bueno, ha tenido tres bastante claras, ¿no?, en todo el partido, y dos ocasiones han ido bien, vamos a decir así, porque al empezar el partido, Galán, que estaba sufriendo mucho, ¿no?, Rodrigo, el partido había empezado un poco despacio, vamos a decir así, y luego Rodrigo, que va a pasar Galán, un gran gol, un golazo de Rodrigo, de verdad. Y el partido empieza así, Galán, que iba sufriendo, pero desde el minuto 20 el partido ha cambiado totalmente. O sea, Atlético de Madrid ha empezado a manejar la pelota como hace mucho, ¿no?, en la Liga también, lo vamos a ver, como lo hemos visto también en la Champions. Estaba jugando muy bien, tenía buenas oportunidades, llegaba bastante cerca de la portería del Atlético de Madrid, y al final Julián Álvarez ha sacado un gol impresionante, chavales, de verdad, un gran gol, un jugador que está en un estado de forma fenomenal, un delantero fenomenal en general. Entonces, muy bien, creo que sea el gol 22 de toda la temporada. Entonces, seguramente un jugador que hace la diferencia ahora mismo, ¿no?, por el Atlético de Madrid. Y después de este gol, el partido ha seguido, ¿no?, en esta dirección del Atlético de Madrid, que parecía que podía ir por el segundo.
para marcar el segundo y nada, vamos a terminar la primera parte y a la segunda parte empieza un partido bastante símil, sino que al final Brahim Díaz va también a encontrar un golazo impresionante y desde ahí el partido un poco cambia porque el Atlético de Madrid parece sufrir un poco la situación. Simeone tenía muchas oportunidades, ¿no?, en el banquillo también de cambiar el partido y lo ha hecho porque al final a lo mejor parecía que se estaba poniendo con un 5-4-1, ¿no?, para proteger un poco, ¿no?, el resultado, para ver un poco lo que iba a pasar en la vuelta, pero sí que es verdad que luego va a cambiar de nuevo todo y se pone con un 3-4-3, van a entrar Sorloth y Correa y van a salir Barrios y ahora mismo no me acuerdo, bueno, me lo vais a acordar vosotros, y cambia todo porque al final se van a mover al mediocampo Gallagher y Llorente y es un Atlético que intenta, ¿no?, lo intenta todo, pero al final no va a pasar nada. No va a pasar nada y casi el Real Madrid va a sacar el tercer gol con un Mbappé que no pone... O sea, ha sido un partido de verdad horrible de Mbappé. Parecía el Mbappé de hace unos meses, de verdad. Y no va a pasar bien la pelota en el medio del área del Atlético de Madrid a Vinicius porque podía ser una gran ocasión para sacar el tercer gol. Entonces, un partido que termina 2-1, un partido que para mí podría ser también un empate, a lo mejor, por cómo ha jugado el Atlético de Madrid, pero quería también comentar el partido de Griezmann, que ha sido un partido fenomenal, de nuevo, un jugador increíble, un jugador que se mueve por todo el campo, que va a defender, que va a atacar, que va a gestionar la pelota de una manera increíble. Y nada, o sea, es siempre un gran espectáculo verle jugar. Y entonces vamos a ver un poco lo que va a pasar en la vuelta, porque es un partido abierto, claramente es un partido abierto. Jugar al Civitas es siempre más difícil. Y nada, vamos a ver un poco lo que va a pasar. Un gran saludo, muchas gracias por seguir este vídeo, espero que os haya gustado. Bueno, es uno de los primeros vídeos, entonces lo siento, ¿no?, si voy a hacer un poco de errores o lo que sea, pero bueno, es que estoy nuevo sobre YouTube, entonces soy nuevo de YouTube, ¿no? Entonces, claramente poco a poco vamos a empezar, vamos a construir cosas y nada. Un saludo de nuevo, cuidaros y por favor comentar. Siempre con respeto, claramente, por todos y todas las cosas. Y nada, nos vemos pronto. Gracias, un abrazo.